Hola a todos. Hoy les traigo una historia impactante que ha dejado a toda América en shock. Se trata de la vida de la familia Rainer y un drama que mezcla fama, adicciones y decisiones difíciles. Prepárense para conocer la verdad detrás de los titulares. En este video, exploraremos cómo un padre icónico enfrentó la dolorosa realidad de su hijo. Quiero agradecerles por ver este video y recordarles que si se suscriben a mi canal, me ayudarán a seguir creando contenido que profundice en historias reales como esta. Rob Reiner, conocido por películas como Stand By Me y Cuando Harry conoció a Sally, grabó un mensaje a los 78 años en su hogar de Brentwood, Los Ángeles. No buscaba generar escándalo, sino expresar un miedo profundo. Su hijo, Nick Rainer, estaba en el centro de la atención mediática, y la familia se encontraba enfrentando situaciones que habían estado gestándose durante años. Rob hablaba de los pequeños signos que él había ignorado, los cambios sutiles en Nick que podrían parecer triviales pero que, con el tiempo, revelaron una dependencia profunda. Horas de noches en vela, silencios preocupantes y comportamientos evasivos fueron acumulándose. Y Rob reconoció que la libertad que le otorgaba a su hijo, creyendo que era amor, en realidad dejaba espacios vacíos que la adicción llenaba. El relato de Rob no es solo sobre errores de un padre, sino sobre la complejidad de enfrentarse a la adicción de un hijo mientras la familia vive bajo la mirada del público. La sensación de impotencia, la culpa acumulada y el miedo de intervenir demasiado tarde fueron emociones que definieron esos años. Cada pequeña señal ignorada amplificaba la sombra del desastre que se avecinaba. Para Rob, cada conversación, cada llamada y cada encuentro se convirtió en un acto de vigilancia constante. Aprendió a distinguir entre esperanza real y ilusión, entre hablar de la adicción y realmente poder controlarla. Los días se medían en detalles minúsculos, la voz de Nick al teléfono, sus respuestas, sus regresos a casa, todo debía ser observado con atención extrema. En este primer capítulo de la historia, vemos cómo un padre intenta proteger a su hijo de la manera que sabe, pero se enfrenta a una fuerza que no se puede contener solo con amor y palabras. La lucha interna de Rob Reiner marca el inicio de un relato que mezcla tragedia personal y exposición pública, mostrando cómo incluso los más famosos no están inmunes a los desafíos más profundos de la vida familiar. A medida que avanzaba el tiempo, Rob Reiner comenzó a notar patrones inquietantes en el comportamiento de Nick. No eran explosiones dramáticas ni crisis repentinas, sino cambios sutiles pero persistentes, llamadas más cortas, respuestas tardías, ausencias prolongadas. Cada pequeño detalle era una señal de alerta que Rob aprendió a leer con el corazón y la mente de un padre que había amado demasiado, pero que había permitido que la adicción encontrara espacio para crecer. Rob recordaba noches en las que observaba a Nick alejarse por la ciudad, vestido solo con una chaqueta, sin intervención de su parte por miedo a empujarlo más lejos. La paradoja cruel de su situación lo golpeaba. Podía narrar las historias de otros con maestría en sus películas, pero era impotente frente a la historia que se desarrollaba en su propia casa. Cada intento de hablar y cada expresión de preocupación se veía eclipsada por la adicción que dominaba la vida de Nick. Entre 2014 y 2015, Rob se enfrentó a un dilema complicado: transformar la experiencia de Nick en una película, Being Charlie, que reflejaba la lucha de su hijo contra la adicción. Aunque pensaba que esto podría ser un diálogo terapéutico, en realidad expuso a Nick a un espejo brutal de su propia vulnerabilidad. Los signos que antes se podían ignorar se hicieron imposibles de obviar: explosiones emocionales, ausencias prolongadas y comportamientos autodestructivos que los medios más tarde destacarían. Rob comprendió que hablar sobre la adicción no equivalía a controlarla. La filmación de Being Charlie
lo confrontó con la cruda realidad de que su hijo estaba bajo un escrutinio público que podía agravar su situación. Nick no solo luchaba contra la dependencia química, sino también contra la mirada de toda una nación que examinaba cada error, cada recaída y cada gesto. Las semanas posteriores al estreno mostraron un ciclo que Rob apenas podía seguir, periodos de sobriedad que se acortaban, desapariciones más largas, momentos de energía exagerada seguidos de caídas abruptas. Cada intento de intervención debía ser medido con precisión, sosteniendo límites claros pero sin ceder al miedo. La relación padre-hijo se volvió rígida, distante, pero más segura que antes. En esta etapa, se revela la intensidad del conflicto interno de Rob, la desesperación de querer proteger a su hijo mientras reconoce que cualquier acción tardía podría tener consecuencias irreversibles. La historia demuestra cómo la fama y los recursos no pueden reemplazar la acción decisiva en momentos críticos de la vida familiar. Conforme Nick Rainer seguía atrapado en el ciclo de adicción y recaídas, Rob Rainer se dio cuenta de que los métodos suaves y las palabras de aliento ya no eran suficientes. La adicción había construido su propia fortaleza, hecha de secretos, vergüenza y la falsa creencia de que podía ser controlada en solitario. Cada acción, o inacción, de Rob se convirtió en un factor crítico para la supervivencia de su hijo. Rob comenzó a medir cada interacción, cada texto, cada encuentro con una precisión casi obsesiva. No era un guardián oficial, pero su vida diaria giraba en torno a leer los signos, interpretar las señales y anticipar los riesgos. La responsabilidad pesaba como una constante, un recordatorio de que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. En 2019, después de demasiadas noches de advertencia y casi pérdidas, Rob decidió intervenir de manera decisiva. No se trataba de consejos ni de esperanzas, sino de establecer límites claros y firmes, los mismos que la adicción siempre intentaba borrar. Convocó a Nick en la mañana, buscando la claridad que la luz del día le podía ofrecer, y le habló lentamente, frase por frase, sin ocultar el miedo en su voz. Le expresó su amor, pero también su incapacidad de permanecer al margen. Cada elección de Nick a partir de ese momento tendría consecuencias claras y concretas. Nick escuchó en silencio, sin discutir, sin oponerse. La calma de su reacción impactó a Rob, quien comprendió que el proceso de intervención no ofrece victorias dramáticas, sino días tensos y largos en los que cada llamada podía traer buenas o malas noticias. La adicción, más que nunca, se presentaba como una fuerza silenciosa, persistente y dominante, y el padre comprendió que su papel era garantizar que al menos se respetaran los límites de seguridad. Este momento marcó un punto crítico. Rob había aprendido que incluso con todos los recursos, la fama y la experiencia cinematográfica, nada preparaba a un padre para enfrentar la adicción de su hijo en la vida real. La historia de la familia Rainer nos muestra que el amor requiere acciones firmes en el momento adecuado y que la demora puede costar irreversiblemente. Cada decisión, cada intervención, se convirtió en un acto de valentía, de responsabilidad y de amor profundo frente a la adversidad. A medida que la situación se intensificaba, Rob Rainer comprendió que la vida de Nick estaba en juego y que la exposición pública aumentaba los riesgos. La liberación de Being Charlie colocó a Nick en el centro de un escrutinio que ningún padre podría controlar completamente. Cada artículo, cada comentario, cada análisis de la prensa agregaba presión a un joven ya vulnerable, amplificando la vergüenza y la sensación de insuficiencia que alimentaba su adicción. Durante las semanas posteriores al estreno, los patrones de comportamiento de Nick se volvieron más erráticos. Periodos de sobriedad cortos se alternaban con ausencias prolongadas y comportamientos intensamente emocionales. Rob intentaba mantenerse firme,
observando con atención cada detalle, cómo Nick hablaba del pasado, cómo evitaba ciertas preguntas, cómo miraba hacia el futuro sin claridad. Cada gesto era una pieza de un rompecabezas complejo que podía desmoronarse en cualquier momento. Rob reconoció que la intervención no garantiza resultados. La sobriedad o la recaída, la resistencia o la aceptación, estaban fuera de sus manos. Su papel era establecer límites claros y proteger lo que podía, la seguridad y la vida de su hijo. La tensión diaria, la espera constante y la vigilancia fueron agotando emocionalmente a Rob, pero también demostraban la profundidad de su compromiso. Cada noche sin incidentes no significaba tranquilidad, sino tiempo prestado, tiempo en el que la familia aprendió a comunicarse en un lenguaje nuevo, silencios compartidos, preocupaciones expresadas con sutileza y acciones medidas para mantener la estabilidad. El límite entre la paciencia y la acción firme se volvió cada vez más estrecho. Y Rob comprendió que el momento de decidir cuándo intervenir de manera definitiva estaba acercándose rápidamente. La historia de Rob y Nick nos enseña que incluso con recursos, amor y fama, la vida real presenta desafíos que no pueden preverse ni controlarse completamente. Cada decisión, cada retraso, puede acercar al borde de una tragedia. La familia Rayner enfrentaba la difícil tarea de equilibrar la empatía con la acción. Un equilibrio crítico que determinaría el futuro inmediato de Nick. Rob Rayner sabía que habían llegado al punto de no retorno. No fue un evento aislado ni un accidente repentino, sino la acumulación de múltiples señales de alerta ignoradas durante años. Cada noche sin incidentes, cada decisión tomada con cautela y cada oportunidad de intervención retrasada sumaban un riesgo irreversible. La familia estaba al borde de una tragedia que no podía revertirse con palabras ni con recursos. El 14 de diciembre de 2025, la realidad golpeó con fuerza. Cuestión de horas, el nombre de Rob Reiner, ícono del cine, dejó de asociarse únicamente a su legado cinematográfico y se convirtió en protagonista de noticias impactantes. Tanto él, de 78 años, como su esposa Michelle, de 68, fueron encontrados muertos en su hogar. La hija, Romy Reiner, descubrió la escena, dejando a la familia y al público completamente conmocionados. El foco mediático se centró nuevamente en Nick Reiner, de 32 años, con menciones constantes de arresto, investigaciones y comportamientos violentos, siempre acompañadas de la advertencia de que las conclusiones oficiales aún no estaban completas. La atención pública se intensificó, revisando entrevistas, clips y material antiguo, todo con la intención de comprender cómo la adicción y la historia familiar habían desembocado en esta tragedia. Being Charlie, la película basada en la experiencia de Nick, que había sido considerada un fracaso de taquilla, resurgió bajo un escrutinio público intenso. Lo que antes parecía una historia personal y limitada al ámbito familiar, se convirtió en un objeto de análisis, especulación y juicio público. La prensa y las redes sociales amplificaron cada detalle, examinando cada signo de la lucha de Nick con la adicción, el sentimiento de vergüenza y la presión de vivir bajo la sombra de su familia. Este capítulo final revela cómo la combinación de adicción, exposición mediática y decisiones tardías puede transformar una crisis familiar en un fenómeno de alcance nacional. La historia de los Reiner nos recuerda la fragilidad de la vida, la complejidad de las relaciones familiares y el impacto devastador de la adicción cuando no se aborda a tiempo, mostrando que incluso los más poderosos no están exentos de enfrentar tragedias personales profundas. En la fase final de esta tragedia, queda claro que los años de advertencias ignoradas, de intervenciones demoradas y de luchas internas marcaron un camino irreversible.
La familia Rainer había vivido un ciclo constante de esperanza y desilusión. De momentos de calma y alertas silenciosas que nunca fueron completamente comprendidas hasta que la crisis alcanzó su punto máximo. Rob Rainer enfrentó la dolorosa realidad de que sus intentos de proteger a Nick, aunque realizados con amor y cautela, ya no eran suficientes para contener la fuerza destructiva de la adicción. Cada decisión pendiente, cada retraso motivado por el miedo a dañar la relación padre-hijo, contribuyó a la magnitud de la tragedia que se avecinaba. La lección dolorosa es que el amor, por sí solo, no siempre basta. A veces se requiere acción firme y oportuna para salvar vidas. El impacto de la adicción de Nick no se limitó a su vida privada, la atención mediática amplificó cada recaída, cada comportamiento errático y cada signo de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un asunto familiar se transformó en un fenómeno público, donde la historia de un hijo luchando con la dependencia química se convirtió en un reflejo de los peligros de la exposición, la presión y la falta de intervención temprana. A través de esta historia, comprendemos que la fama y los recursos no garantizan la seguridad ni la recuperación de quienes enfrentan la adicción. La experiencia de los Rainer pone de manifiesto la necesidad de reconocer los signos tempranos, de actuar con firmeza y de priorizar la seguridad sobre la apariencia, incluso cuando se trata de un hijo amado. La tragedia que culmina en la noche del 14 de diciembre de 2025 es un recordatorio desgarrador de las consecuencias de la demora y de la complejidad del amor parental frente a desafíos extremos. Al concluir este relato, queda la reflexión de cómo cada decisión, cada signo ignorado y cada oportunidad de intervención perdida pueden converger en una cadena de eventos devastadora. La historia de la familia Rainer permanecerá como un testimonio de amor, fracaso, advertencia y la dura realidad de la adicción, recordándonos que la prevención, la acción oportuna y la atención consciente son esenciales para proteger a quienes más amamos.